Buenos días. Hoy la escuela dominical virtual cristiana del día 20. Sí, 20. No, 22 de agosto del año 2023. Nos toca un tema muy interesante y que ha causado mucha controversia durante mucho tiempo. Separados para el viaje. En la versión española dice separados para el camino, pero me parece más separados para el viaje. Es el número 6 de nuestro material. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que nos hagas entender qué significa ser ciudadanos de tu reino. ¿Qué papel tiene en esto Jesucristo? ¿Y por qué es necesario que de verdad nos entreguemos plenamente al ministerio? Que maduremos espiritualmente, para que dejemos de ser niños en el aspecto espiritual y doctrinal, y podamos realmente dar buen testimonio de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como siempre vamos a ver el material en español, que es en la página, ahorita la vemos, en la página 108. Idea central. Crecer en Cristo es un viaje de toda la vida. Aplicación para la vida. Las vacaciones son un tiempo para que las personas puedan renovarse, descansar, comunicarse y retirarse con sus familias, dejando todo atrás para hacer o ver algo extraordinario. Hay personas que tienen lo que los norteamericanos llaman the bucket list, la lista de los deseos, la cual contiene las cosas que les gustaría hacer antes de morirse. Esta lista incluye visitar países, leer libros, cumplir metas, etc. Pero casi nunca incluye lo que harán con su alma después de morir. Esto es el aspecto escatológico. El creyente también disfruta de sus vacaciones y sabe dónde termina su viaje final, pero su meta no solo es satisfacer una lista de deseos antes de morirse, sino hacer un viaje continuo en busca de un mayor crecimiento en Cristo para llegar a ser cristianos completos y maduros, mientras disfrutamos de la vida terrenal que Dios nos ha otorgado. Lograr este modo de vida toma tiempo y aquí veremos cómo un creyente puede vivir durante un viaje en busca de santificación, madurez y crecimiento espiritual hasta llegar a su gloriosa transformación en el cielo. Como siempre vamos a ver ahora la versión inglesa. En la versión inglesa leemos lo siguiente. Uno de mis edificios favoritos es la Catedral de San Esteban, la célebre iglesia de Austria llamada Stephansdom. Descansa en el centro de Viena. La iglesia lleva el nombre de Esteban, el primer mártir. Fue construida a mediados de 1100, pero fue reconstruida, renovada y restaurada durante siglos. No es la catedral más grande ni la más ornamentada, pero es impresionante en todos aspectos. La mayoría reconoce su enorme torre o su deslumbrante techo, pero esas no son sus partes favoritas. Durante una visita reciente escuché un sonido débil pero familiar y hermoso. No podía ver el coro, ya que el presbítero estaba lejos y cerrado a los visitantes. Al escucharlo, reconocí el sonido y exclamé: ¡el coro de los niños de Viena! Un docente sonrió cuando la gente corrió de inmediato a las puertas para escuchar el coro de sonidos angelicales. Para mí, la grandeza de San Esteban no proviene de su fachada interior o exterior, sino de siglos de cuidado para mantener su acústica, a medida que el edificio fue reconstruido en tamaño. Nuestro mundo valora lo que se ve y lo inmediato,
Pero algunas cosas como la arquitectura de precisión y la madurez cristiana no se pueden apresurar ni cuantificar fácilmente. El crecimiento espiritual no es instantáneo, como veremos. La santificación lleva toda la vida, pero los resultados valen la pena. Las cosas en su momento, para que tengan una validez, necesitan tiempo. No se dan de inmediato. Aquí vemos, por ejemplo, en la ilustración una mesa normal. Pero cuando ya se trabaja, podemos ver la obra que hace el artesano y la convierte en una hermosa pieza. Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestra lectura bíblica. La primera la vamos a encontrar en Filipenses 2, del 3, del 12 al 14, ciudadanos del cielo. 12. No es que yo haya ya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. En el post vemos que dice, mientras trabajas en tu meta, Dios está trabajando en ti. Esto lo dice una persona que hace post que se llama Pastor Riggs. Me parecen muy bonitos, por eso los pongo. No dice que tenga derechos de autores, pero que no se muera. El siguiente versículo dice el 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. En el post que vemos dice, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Filipenses 3:13. Efectivamente, lo más difícil para un cristiano es dejar su pasado, porque ese pasado lo atormenta, ese pasado lo hace en su momento tener tentaciones. Pero lo más importante para el cristiano es lo que sigue después. La verdadera vida del creyente es lo que está delante, no lo que ha dejado atrás. Porque si no lo comprende así, nunca va a madurar. Y va a estar recayendo en pecado. En el siguiente versículo y último de este apartado, 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En el post, también del Pastor Rick, haz que la vida cuente. Y de verdad, el cristiano para realmente ser fiel a Cristo necesita trascender. Necesita cumplir el ministerio que tiene en su momento guiado, o que tiene en su momento predestinado, y cumplir las expectativas celestiales. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Muy bien. Vamos a ver ahora enseguida el contexto. Basado en el libro del mismo nombre, esto es de Filipenses, de Samuel Pérez Millós, editorial CRIE, nos dice que la perfección del creyente se alcanza con la glorificación, es alcanzar la meta. Entonces, el verdadero creyente no solamente se conforma con convertirse, sino que necesita entrar a raíz de esa regeneración y del sello del Espíritu Santo a la glorificación. Ahora, hay 3 niveles de perfección o de glorificación. Primero, la personal, relacionada con la salvación, Hechos 10:14. Es la santificación continua y perfecta. El creyente no solamente es creer, aceptar a Jesucristo en un devocional, etcétera, etcétera, sino es que su vida se entregue real y verdaderamente a Cristo. 2, progresiva o relativa. Es la experiencia cotidiana de la vida de santificación, 2 de Corintios 7:1.
El creyente no se va a santificar de un momento a otro, sino que es un proceso diario, con cada decisión que toma en la vida diaria. Se debe de ir pareciendo más a Cristo. Eso es la santificación. Si no lo hace, pues dudo que realmente se haya convertido. Y 3. Al irse manifestando esa perfección progresiva, se manifiesta en madurez espiritual y hace lo agradable a Jesús, vía operación de gracia del Espíritu. Hechos 13:21, Efesios 4:12. Aquí en su momento, la perfección o la glorificación se logra a través del Espíritu Santo. Pero para lograr esa glorificación y esa perfección, necesita realmente estar cotidianamente superándose hasta encontrar la madurez espiritual. No todos son niños espirituales, sino que el ideal y que lo importante es que vayan siendo maduros espirituales para realmente crecer en Cristo. 4. Definitiva, que se alcance en el cielo, Efesios 5:27. Esto es, cuando ya haya venido Jesucristo y estemos con Él en el cielo. Esa sería la definitiva. Ahí van a pasar otras cosas. El versículo 13, el apóstol no había logrado la perfección o madurez espiritual. Por eso el creyente debe ser perseverante en alcanzar la meta. Nadie puede decir que ya es perfecto, ni Pablo, que era un apóstol increíble, era el the best, como decían ¿cómo se dice en inglés? No lo había alcanzado. Imagínense nosotros cómo estamos. Pero hay que perseverar. Esto se logra olvidando el pasado para que no se desvíe nuestra atención como los fracasos o problemas, versículos 4 y 6. Cuando una persona vive en el pasado, está enterrando su futuro. ¿Por qué? Porque simplemente tiene rencores, tiene rencillas, se esconde en sí mismo y no hace nada. ¿Por qué? Porque ya fracasé, ya para qué. Pero en el mundo cristiano esto no existe, porque el cristiano debe madurar día a día. Hay que darle importancia a lo que está por delante, mientras corre el corredor como el cristiano. El corredor no se preocupa por lo que pasó antes de la meta, no se preocupa por el momento del arranque, sino que él lo importante, lo único que le interesa es llegar primero a la meta. Y así debe de ser la vida del cristiano. Solo debe mirar a la meta, debe pensar en lo que resta, no en lo que ha recorrido. Esto para alcanzar a concluir en buen término y a recibir su premio. Cuando alguien está en una competencia, lo fundamental es estar preparado para la competencia, pero está allí para ganar. Y eso es lo que hace también el cristiano. El que tiene verdadera fe y madura, va ganando, va teniendo en su momento una experiencia con Cristo. El versículo 14, el objetivo es concluir la carrera y recibir el premio, 1 Corintios 9:24. La meta es Cristo como perfección cristiana, Romanos 8:29. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ser como Cristo. Si no lo somos, si no buscamos esto, entonces no somos cristianos, no estamos realmente en lo que es la verdadera esencia del cristianismo. El premio es el llamamiento celestial que procede de Dios. Son esas coronas que serán concedidas a los creyentes, 1 Corintios 9:25, 2 de Timoteo 4:6, Santiago 5:4, Apocalipsis 2:10. Se desarrolla en la tierra, pero la meta está en el cielo. Ha sido escogido en Cristo. Se le ha predestinado para la salvación. Efesios 1:4. Entonces, lo que nos importa es que Dios nos llamó. ¿Y por qué sabemos que nos llamó? Porque nosotros lo aceptamos. Y eso es la predestinación cristiana. Por eso, si usted verdaderamente es cristiano, aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu obró para que realmente lo aceptara. ¿Y cuál va a ser su fundamento? ¿Cuál va a ser lo elemental o lo fundamental para que usted debe de hacer? Simplemente llegar a esa meta, que es encontrarse y ser cada vez más parecido a Cristo.
Desglose. Ya dijimos que esto está en un pequeño resumen de lo que dice el texto. En USA, en Estados Unidos, vienen muchos migrantes para comenzar una nueva vida. El cristiano, para preparar su viaje final a la tierra celestial, requiere una vida de preparación. Filipenses 12, del 12 al 14. Santificarse es el vivir continuo para tener semejanza con Cristo, y concluye cuando llegamos al cielo. Pablo dijo que la santidad es un proceso, versículos 13, 12 y 13. Necesita servir a Dios y está trabajando esperando la promesa, teniendo a Cristo como modelo. El creyente no es perfecto, versículo 12, pero la sangre de Cristo nos redimió. Hay que servirlo, porque Dios es perfecto. El creyente debe dejar atrás el pasado para construir un futuro agradable a Dios. La santificación no es un instante, sino un viaje hacia la semejanza a Cristo. Es partir, es parte del premio. Versículo 14. Entonces, aquí vemos de que no vamos a encontrar la perfección y la santificación de un momento a otro, sino que va a ser un proceso. Esa madurez la encontramos precisamente en buscar llegar a ser semejantes a Cristo. Para eso necesitamos conocerlo. A través del Espíritu se conoce, pero nosotros también debemos estudiar y comprender cuáles fueron las decisiones trascendentales de Cristo. Muy bien. Vamos a ver las preguntas. La primera, ¿por qué es tan difícil olvidar el pasado? Porque no nos gusta algo nuevo. Tenemos miedo, tenemos pánico a afrontar nuevos retos. Por eso buscamos nuestra zona de confort y no queremos cambiar nada de lo que somos. Pero para ser cristiano necesitamos, y esto lo hace el Espíritu, ir buscando nuevos lugares, nuevos pensamientos, una nueva vida. Y esto se logra precisamente buscando asimilarse, buscando ser semejante a Cristo. ¿Es fácil? No. Porque entraña quitarnos esa vieja personalidad que tenemos, esos recuerdos que nos duelen o esos placeres que no somos capaces de quitar. ¿Cuánto ha valido la espera de un proyecto terminado? Cuando vemos, por ejemplo, en la silla que vimos en la ilustración inicial, el artesano siente lógicamente gozo cuando ve que de un simple pedazo de madera o de varios pedazos de madera se puede convertir en un hermoso banco. Y aparte del aspecto económico, porque es un valor agregado, entraña también la satisfacción de terminar algo bonito, algo bello. Lo mismo podemos decir de un pintor, lo mismo de un escultor, pero en todo caso siempre debe de existir ese cambio en todo el proyecto que nosotros queremos terminar. ¿Por qué es tan difícil presentarse a sí mismo? Porque nosotros no somos objetivos. O nos engrandecemos demasiado y somos soberbios y no queremos avanzar. O por el contrario, nos sentimos diminutos y creemos que por eso no podemos hacer nada. La realidad es que para presentarse y ser cristiano se necesita ser objetivo. Y para ser objetivo necesita darse cuenta que necesita crecer, que necesita madurar para verdaderamente asemejarse a Cristo. ¿Cómo decides lo que debes recordar y lo que debes olvidar en tu jornada cristiana? Lo que sea acorde a las enseñanzas de la Biblia, de Jesucristo, del modelo que tenemos en Él, hay que continuarlo, hay que seguirlo. Lo que no, simple y llanamente, hay que olvidarlo, hay que dejarlo. Y esto es lo más difícil saber, discernir, entender qué es lo que me sirve y qué es lo que me estorba dentro de mi vida actual para poder realmente tener una vida de crecimiento. Muy bien, vamos a continuar. El versículo 15. Se titula este apartado La exhortación a los creyentes, desde el versículo 15 al 21. Versículo 15.
Así que escuchen los perfectos, todos alternativo. Así que todos los que somos perfectos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Cuando nosotros en su momento somos cristianos, debemos de estar, en este sentido, al 10. Debemos de ser perfectos. Ahora, dijimos que es un proceso. No significa que ya lo seamos, sino en ese proceso es donde vamos encontrando nuestra madurez y por lo tanto podemos acercarnos a esa perfección. El versículo 16. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, variante alcanzado, una misma regla, un mismo modo de pensar. Aquí en el post, lógicamente, vemos que nosotros debemos de buscar encontrar una misma regla. ¿Cuál va a ser esa regla? Ver a Jesucristo como el hombre encarnado y como el modelo ideal para nuestra vida. Si hay una doctrina en la que no se considere así, simplemente no es cristiano, porque lógicamente no se tendrá ningún tipo de madurez con esos pensamientos. Ahora, cuando aquí se habla de una misma regla en la variante de interpretación, no entraña que todos tengamos que pensar igual. No existe eso, y más en el mundo evangélico. Pero sí debemos de tener en cuenta que esa unidad en cuanto a las reglas se refiere precisamente a la palabra. Si nosotros tomamos como base de nuestra creencia y de nuestra madurez la palabra, entonces podremos realizar una verdadera madurez espiritual. Si no, entonces tenemos un serio problema. Ahora, un mismo modo de pensar en lo esencial. No podemos pensar como los demás hermanos, de la misma forma, porque no existe. Cada uno ve las cosas de diferente manera. Pero en los principios sí debemos de tener unidad. Y aquí no significa que deba de existir una sola iglesia y que uno solo tiene la verdad. No existe. Pero sí debemos de entender que nuestro modelo es Cristo y su palabra es nuestra guía. Lógicamente, con el sello del Espíritu Santo. Si tenemos esto en concreto y en común, entonces vamos por buen camino. En el post, pues vemos lo que simbólicamente sería estar unido con Dios. El versículo 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y aquí en su momento, en el post, nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Mateo 6:33. ¿Qué significa? Que lo fundamental no es en su momento tener a un pastor, tener a un predicador como único modelo, sino que nuestro modelo fundamental es Cristo. Ahora, sin embargo, los cristianos maduros son y deben de ser ejemplo para los demás. Cuando un cristiano maduro cae, cuando un cristiano maduro comete pecados, etc., afecta no solamente a su ministerio, sino a los que lo tenían a él como ejemplo. Por eso es una gran importancia y es una gran responsabilidad el ministerio del pastorado o de los que hay en la iglesia. En el post, el versículo 18, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Aquí en el post vemos cómo de una manera gráfica se habla de los enemigos de la cruz. Muchos en su momento
parecen cristianos, pero no se comportan como tales. ¿Por qué? Porque no aman a sus semejantes. Porque no quieren en su momento tener ningún ministerio en la iglesia. A veces las iglesias no quieren que vayan, esa es otra cosa. Pero lo fundamental es siempre tener, insisto, como modelo a Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo como modelo, entonces vamos por buen camino. El último versículo de este apartado, 19. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Literal, su Dios es el estómago. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En el post, muchas gentes toman el camino, no de la luz, sino de la oscuridad. Aman solamente sus deseos y no les interesa tener a Cristo como su modelo. Por eso así habla el apóstol. Vamos a ver aquí el contexto. Versículo 15. Son perfectos si están en Cristo. 1 Corintios 1:3. Es decir, los que han alcanzado una madurez espiritual y se obtiene con tiempo, estudio y experiencia en la vida cristiana. El maduro espiritualmente cristiano no se hace de la noche a la mañana, sino al contrario, es un proceso, como habíamos dicho. Hay que estudiar mucho, hay que dedicarle tiempo, hay que en su momento verdaderamente vivir la fe cristiana. Si no es así, pues nunca van a madurar. Si no hay madurez y sigue un infantilismo espiritual, son fácilmente engañados, Efesios 4:14. Tiene un retroceso en la facultad de discernir las cosas y no hay un pensamiento firme. La ignorancia produce que cuando haya en su momento herejías o ideas que van contra la Biblia, algunos digan, sí tienen razón. ¿Por qué? Porque no tienen madurez espiritual. No saben interpretar, no saben hermenéutica. Solamente se dedican a repetir en su momento versículos tras versículos sin saber qué dicen. Pero eso sí, no, yo ya soy doctor. Eso no es ser doctor. Los principios son verdaderamente entender la doctrina de Dios. Ser modelo y tener como modelo a Cristo. No es simplemente ser una persona que está altiva porque ya sabe muchos versículos. Eso no sirve de nada. Si se llega a ser maduro, se tiene un mismo sentir, caminar a la meta del supremo llamamiento de Dios y son enseñados por Dios. Juan 6:45. El verdadero sabio no es aquel que repite como perico lo que dice la palabra, sino aquel que sabe entender su mensaje y sabe vivir de acuerdo a ese mensaje. Quien les diga que ustedes son santos por estar repitiendo la palabra, pues simplemente no entienden que eso es solamente parecer pericos y no ser maduros espiritualmente. Versículo 16. El creyente debe mantenerse en lo que han llegado con madurez espiritual. Todos deben avanzar unidos en lo que habían llegado a comprender, progresando a una identidad plena. Y aquí vuelvo a insistir, no es que todos vayan a pensar igual, sino que todos deben de buscar en esa madurez lo que los haga unidos y puedan avanzar todos en conjunto hacia la meta que es tener el modelo de Cristo y ser maduros espiritualmente. Todos deben lograr el propósito de intentar alcanzar la perfección. Debe haber unidad de orientación y de proyección, porque no hemos alcanzado la misma, pero sí debemos perseverar en esa meta celestial. Muchos se sienten ya perfectos, pero ¿qué creen? Esto no es la perfección cristiana. El cristiano verdaderamente no va a alcanzar a ser cristiano. Sin embargo, sí debe de tomar en cuenta que su camino, que el andar, es lo que lo va haciendo perfecto, es lo que lo va haciendo madurar. Y cada vez se va identificando más con el modelo que es Cristo.
versículo 16 también. Versículo 17. Se debe entender que debe el creyente coimitarlo a él. Esto es al apóstol. En que el vivir es Cristo, 1:21. Y todos mantengan comunión. Pablo dijo en esta epístola, en el 1:21, que vivir para él era estar y ser como Cristo. Y en eso debemos imitarlo. A nosotros no nos debe de interesar lo que diga tal o cual pastor, tal o cual predicador. Son hombres en quien sí debemos de centrar nuestra mirada, nuestra atención, es en Cristo y nuestro modelo a seguir. ¿Por qué? Porque todos los demás, quien quieran, tienen defectos. Y no podemos estar a expensas de esas personas que no pueden en su momento ser perfectos. Pero Cristo sí lo fue. Se debe imitar a los maduros como en Timoteo, Epafrodito, 2:19, 24, 25, 30. Aquí pone ejemplos de quienes serían maduros. Pero insisto, si él, como el apóstol, siguió y vivió para Cristo y con Cristo, entonces realmente a quien debemos imitar y buscar seguir es a Cristo. Lo que se imita no es a la persona, sino a su fe. Hechos 17:3. Ese imitar es mimetizar la fe, que fue la razón de vida de los que lo han merecido por su congruencia y su conducta. Pero la iglesia se debe adaptar a los tiempos. Ahora, no podemos nosotros quedarnos en el siglo I, como muchos piensan. Los fundamentalistas nada más dicen que debemos de ser igual que en su momento Pablo, y casi vestir igual que él, y que las mujeres deben usar velo, y que deben en su momento de estar esclavizadas al hombre. Pero eso no es la fe cristiana, porque cada época va cambiando, y el ser humano va cambiando. Pero lo fundamental es seguir la fe, que en este caso es buscar imitar a Cristo. Cristo no lo vamos a poder encasillar en lo que nosotros creímos. Cristo es el que nos da los ejemplos y los principios para lo que nosotros debemos de creer. El versículo 18. Los falsos maestros se introducían en las iglesias de ese tiempo, como eran los judaizantes, engañadores revestidos de piedad, procuran destruir el rebaño. ¿Hay judaizantes en este siglo XXI? Sí. Mesiánicos, los adventistas, etc. Son engañadores. Ya lo dijo aquí en su momento el apóstol desde el siglo I, desde aquel tiempo. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Y nos dice aquí que no nos debemos de dejar engañar. ¿Y cómo sabemos si dicen la verdad o no? Viendo sus doctrinas a la luz de la Escritura. Si sus doctrinas van en contra de la Escritura, entonces no pueden decir la verdad. Se alegraba de que los cristianos siguieran firmes en la fe. Primera de Tesalonicenses 3:8. Efectivamente, el apóstol estaba muy contento de que la iglesia continuara en su momento en la fe, pero también muy preocupado de que otros estuvieran debilitándose. Son enemigos de la cruz. Ser enemigo de la cruz entraña su sentido redentor. No creían en la obra de Cristo, por lo tanto no eran cristianos. No creían en la justificación por la fe, Romanos 5:1. Ahora son los mesiánicos. Los mesiánicos, católicos, etc., creen que haciendo buenas obras van en su momento a estar con Cristo. ¿Pero qué creen? Eso no lo dice la Escritura. Porque la Escritura habla de gracia. Y la gracia es algo inmerecido, algo que no se obtiene por obras. Entonces sus doctrinas son equivocadas. Y por lo tanto no son aptas para verdaderamente seguir el modelo de Cristo. El último versículo, el 19. El final de los enemigos será la perdición, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Será de acuerdo a sus obras, segunda de Corintios 11:15. No tienen esperanza alguna de salvación. El que solamente busca su propia gloria,
y no atiende lo que es verdaderamente la doctrina de la salvación en Cristo, pues no va a ser salvo. El Dios del vientre o del estómago, como aparece en algunas versiones, se refiere a sobre los que causan divisiones en la iglesia, Romanos 16, 18. Son servidores de ellos mismos y de sus pasiones, no controlan sus apetitos de la carne, Romanos 8, 13. Entregados a la glotonería, libertinaje y naturaleza sensual, depravados. Pero también a los judaizantes, Colosenses 2:16. Los que les interesa la víscera, su estómago, o sus pasiones, que son las versiones que hemos visto, les interesan más esos placeres que realmente entender lo que es la Biblia. La Biblia no es un código moral de un extraterrestre, como algunos piensan. La Biblia es la palabra de Dios que permite a los hombres encontrar realmente el destino de su vida y la meta de su existencia. Esto es su futuro escatológico. La gloria es su vergüenza, es gozarse en su conducta vergonzosa, a los que buscan apetitos sexuales y a los judaizantes que tenían como marca la circuncisión. Algunos creen que la circuncisión es un símbolo de salvación. Es falso. Eso fue para los judíos y eso como una identidad en su momento de su pueblo. Pero no es actual. Si alguien les dice que se necesitan circuncidar para ser verdaderamente seguidores de Dios, pues están equivocados. Es una doctrina falsa. Aferrarse a ideas terrenales es tener su mente en ellas y no pueden dejarlas, no tienen un llamamiento celestial. Los que afirman que tú puedes vivir como quieras y vas a ser cristiano, están equivocados, porque no entienden que una cosa es las ideas del mundo y lo que quiere el mundo de la persona, que es su perdición, y lo que busca Cristo con lo que es su madurez, superación y virtud. No puede existir la virtud y el vicio al mismo tiempo. No puede existir la salvación y la no salvación al mismo tiempo. Por eso debemos de definir qué queremos, si ser salvos o ser del mundo. Vamos a ver el desglose en esta parte. Los padres a veces dicen, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso ya los conozco. El creyente no puede tener dobles principios, porque el cristiano hace lo correcto. Por eso el creyente maduro son verdaderamente congruentes. Si ustedes les dicen no fumen y él fuma, no es congruente, es un charlatán. Pablo fue ejemplo de los primeros cristianos, Filipenses 3:17. Era un mentor digno de ser imitado, sabio, que daba consejos con sabiduría divina. Fue guía espiritual, oraba, busca de sus discípulos hagan el bien y lleguen a asemejarse a Cristo. Los creyentes perfectos, maduros, deben ser constantes durante toda su vida. Deben estar pendientes de los falsos cristianos, los que se enfocan en lo terrenal, en lugar de vivir la vida en y con Cristo. Un cristiano maduro, se le nota que es maduro. Tiene una vida ejemplar, tiene una vida congruente. Cuando no es maduro, simple y llanamente no es cristiano. Simplemente es un charlatán, o es un no cristiano. Porque si alguien dice, voy a comportarme de acuerdo al modelo de Cristo, y es un ladrón, es un estafador, etcétera, etcétera, no es cristiano, por más que se ponga títulos y diga yo, eso no le va a servir de nada. Muy bien. En la pregunta que que estamos viendo, ¿quiénes son los falsos cristianos? Los hipócritas, los mentirosos, los que no son congruentes. Alguien no puede decir, yo les voy a decir a ustedes la verdad, y dice mentiras. Entonces esos no son cristianos, no les crean. ¿De qué manera te ha ayudado el ejemplo de los creyentes maduros en tu camino espiritual? Por ejemplo, con Pablo, si bien tenía sus defectos, no era perfecto, pero
pero él fue el guía de muchísimas generaciones de cristianos y de hecho se le llamó el apóstol de los gentiles. Muy bien. Vamos ahora a continuar. Filipenses 3 del 20 al 21. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí hay muchas interpretaciones medios provocadas por la ignorancia. Un ciudadano es alguien perteneciente a un estado. Por ejemplo, los ciudadanos de aquí de Estados Unidos pues pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Pero cuando hablamos de ciudadanos del cielo, es entonces, vemos que deben de ser personajes que están en la tierra, pero que se deben de comportar como si estuvieran en el cielo. ¿Por qué? Porque su patria real es el cielo, es el reino celestial. Lógicamente esto es absurdo para los demás, pero para el cristiano se entiende perfectamente en razón de que a quien es y a quien servimos es a nuestro Padre Celestial, es a Cristo que está en los cielos. Y de ellos somos su pueblo. A ellos pertenecemos como sus ciudadanos. ¿Qué pasa cuando no se comportan así? Pues no son cristianos, tan sencillo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Aquí, ¿quién lo transformará? Lo vamos a ver más adelante. Pero de entrada tenemos una promesa, que es una transformación. ¿Sabemos cómo va a ser ese cuerpo? No lo sabemos. No existe en estos momentos una representación gráfica de cómo sería. Pero lo único que sí sabemos es que es totalmente distinto a lo que nosotros tenemos. Vamos a ver nuestro contexto. No se refiere el versículo 20 a la terrenal, sino a la celestial, a la que pertenecen los creyentes, que está en los cielos, en donde está inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis 3:5, 13:8, 20:12, 21, 27. No es literal, no piensen que el cielo está en las nubes y que a lo mejor algún avión un día se va a estrellar ahí. Es falso, no lo crean, no empiecen su imaginación a retorcerse tanto. Estamos hablando de un mundo espiritual, o incluso, quizás, hasta de un mundo alejado de esta tierra, porque esta tierra habrá de ser destruida. Entonces, no empiecen a creer que, no sé, a lo mejor yo lo veo en alguna noche, en algún día despejado. No existe, no es cierto. Y esto se produce por vinculación y unidad con Cristo, Efesios 2:6. El reino de Dios es el reino de Cristo, y esto lo haremos cuando estemos con Él. Esa victoria de la resurrección, en esa victoria de la resurrección, el creyente participa, Gálatas 5:1. Al igual que Cristo resucitó, los creyentes también resucitaremos en y por Cristo. Entonces no es que vayamos a ser después espíritus, como muchos creen, no, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado. Nosotros no esperamos señales, sino al Señor Jesucristo, Primera de Pedro 1:13. Y vendrá desde los cielos, Hechos 1:11. El arrebatamiento, Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Los cristianos que creemos en la Biblia, creemos que Jesucristo va a retomar y va a venir por su iglesia. Ese es el arrebatamiento. Los que no creen esto, pues simplemente no son cristianos. Vamos a ver el versículo 21. El encuentro con Cristo se hará una transformación de nuestros cuerpos,
serán de resurrección y de gloria, revestidos de inmortalidad. Primera de Corintios 15:51. ¿Podemos saber cómo serán esos nuevos cuerpos? No, no podemos saber. No tenemos una evidencia de cómo serán. Aunque les pongan muy bonitas pinturas y digan, sí vamos a hacer, no es cierto, no sabemos. Sus características serán, eso sí podemos saberlo, incorruptibles. Versículo 4b de Daniel 12:3, Mateo 13:43, Romanos 2:7. Esto es, no se echarán a perder, no van en su momento a degradarse, no van a envejecer. Si alguien cree en la juventud eterna, eso será el cuerpo realmente glorificado. 2, glorioso, versículo 33b. Esto es, adaptado a la vida de glorificación semejante al de Jesucristo. Insisto, no sabemos si sea en este mundo, en esta dimensión o en este universo, porque no sabemos exactamente dónde vamos a estar, ni cómo será la vida o las condiciones en ese mundo. Entonces no podemos decir qué va a pasar ni cómo va a ser, ni qué características reales va a tener. 3, poderoso, versículo 43b, dotado de energía y facultades que ahora no se pueden concebir. Los que creen en superhéroes, pues simplemente es una reflexión de que esos seres tienen poderes mágicos, etc. Pero aquí se habla de que el cristiano va a llegar a tener superpoderes. No sabemos cuáles, no le busquen, no especulen. Espiritual, versículo 44. Preparados para una nueva dimensión de vida. No un espíritu, sino un cuerpo espiritual. Lucas 24:36-43. No sabemos cómo va a ser ese cuerpo espiritual, qué características tendrá. Jesucristo dijo que de hecho es totalmente distinto a lo que nosotros conocemos. Entonces, no podemos saber, insisto, cómo será ese momento. También en el versículo 21, será semejante al de la imagen del Hijo de Dios, Romanos 8:29. Una imagen celestial, Primera de Corintios 15:49. Cuando nos recoja seremos semejantes a Él, Primera de Juan 3:2. Esa sí es una promesa. Vamos a ser semejantes al Hijo, vamos a ser por eso hijos de Dios. Y esto será por el poder de Jesucristo, 2 del 9 al 11. Los salvos de todos los tiempos serán resucitados, 2:9, Mateo 26:64, 28:18, Romanos 14:9, Efesios 1:20-22, Colosenses 2:10. Consulten los versículos para que vean lo que dice el apóstol. No es legalismo una manifestación exterior de la religiosidad, sino una realidad de vida, como lo advirtió Jesús, Mateo 16:6. Es una relación con Cristo, es vivirlo a Él. En este sentido, no podemos nosotros creer que solamente por asistir a una iglesia, por tener una membresía, por aprendernos más de 100 versículos, vamos a ser salvos. Porque la realidad es que solamente el salvo será aquel que vive ahí con Cristo, como Cristo, teniendo a Él como su modelo. Si no lo hace, simple y llanamente, no existe el creyente. Muy bien, vamos a ver el desglose. Los grados académicos se concluyen, pero el proceso de crecimiento espiritual es continuo, hasta que llegamos a la transformación en el cielo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, versículo 20. Se recibe por fe en Cristo como su Señor y Salvador. Pablo era ciudadano romano y gracias a ello salvó su vida en varias ocasiones. Hechos 22 del 28 al 29. Esperamos al Salvador y en eso tenemos esperanza escatológica para estar con Él por toda la eternidad. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Al llegar al cielo el creyente le espera una transformación de su cuerpo y alma. Un cuerpo semejante a Jesucristo, y nuestras almas tendrán la paz de morar para siempre con Él en un lugar eterno. Insisto, no sabemos dónde, no sabemos si aquí, en esta dimensión o en este planeta incluso. Entonces no especulen, porque no tenemos, o al menos la palabra no nos dice en concreto qué va a pasar.
Y no existen otras Biblias, otros libros anexos que pudieran aclararnos. ¿Quién lo dijo? Pues está mintiendo. Preguntas. ¿Por qué se necesita una transformación espiritual? Porque Cristo, y esa es una de las promesas de Cristo, nos dice que nosotros vamos a ser transformados y vamos a estar con Él. Y no podemos estar con Él si no somos igual semejantes a Él. Por eso en su momento vamos a tener el mismo cuerpo o semejante cuerpo al Hijo de Dios. ¿Cómo equilibramos la vida como ciudadanos de este reino y del próximo? Primeramente dando prioridad a los principios del reino. ¿Cuáles fueron los principios del reino? Los que enseñó Cristo. La ética de Cristo. El modelo de decisiones de Cristo. El comportamiento que tuvo Cristo antes de tomar decisiones, como por ejemplo orar y estar en comunión con Dios. Todo eso entraña verdaderamente seguirlo. Y al momento de hacerlo, estamos siguiendo a esa ciudadanía, a ese reino al que realmente pertenecemos. ¿Por qué Pablo dice cuerpo de humillación? Ya lo hemos visto. Ese cuerpo de humillación es del pasado. Son los malos recuerdos, los problemas, los vicios, etc. Y lo importante es dejarlo, que no siga teniendo influencia sobre nosotros. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarse unos a otros a vivir como ciudadanos del cielo mientras esperamos ansiosamente a Jesús aquí en la tierra? Madurando espiritualmente. Si nosotros no maduramos espiritualmente y siguen siendo infantes, lactantes espirituales, nunca van a saber exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y van a ser fácilmente engañados, como dijo el apóstol. Por eso, por favor, tengan fe como la de Pablo, pero estudien. Asegúrense realmente de profundizar en la palabra, no de ser merolicos, no de ser periquitos que se aprenden 100, 200 versículos, que eso de nada les va a servir. Lo fundamental es vivir con y como Cristo, teniendo su modelo. Muy bien, todos vamos a leer este versículo para terminar. ¿Todos? Hebreos 13, 14. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Hebreos 13, 14. Así es, mis hermanos. Vamos en su momento a orar para terminar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho comprender que tu reino, que nosotros somos ciudadanos de ese reino, y que para que verdaderamente estemos enfocados en él y podamos ser dignos, tenemos que madurar espiritualmente día con día, en un proceso que implica tomar decisiones adecuadas a tu palabra, estudiar la palabra y buscar sobre todo tener en todo nuestro actuar al modelo inconmensurable que es en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.